Por el respeto de tus derechos, una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitida por la radio de Sud California. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a un programa más de Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, por supuesto en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 y de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez y como se dan cuenta el día de hoy... nuestra querida presidenta, la maestra Charlyn Ramos, no se encuentra con nosotros. Ella está representando a la comisión en un foro muy importante en materia de derechos humanos y medio ambiente, del que ya nos va a platicar mucho más a fondo el próximo martes. Mientras tanto, le mandamos un caluroso saludo. Tenemos el día de hoy dos invitados de honor. Le damos la bienvenida a nuestra invitada Alma Cecilia Silva Velázquez. Ella es coordinadora de Escuela Segura en Baja California Sur. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y nuestro invitado de honor también, por supuesto, él es Pedro Enrique Alba, director de Prevención del Delito en Baja California Sur. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues hoy vamos a platicar de este tema tan importante que es la prevención de la violencia. Y qué mejor que tener a nuestros expertos para que nos guíen y nos enfoquen, no solamente como sociedad, sino en los diversos ámbitos y en los diferentes espacios que nos desarrollamos. Pedro, tienen un programa que se llama Tu Familia Nos Une. Y esta es una de las estrategias que están utilizando como prevención de la violencia en Baja California Sur. ¿Nos podrías platicar un poquito en qué consiste el programa, cómo lo están llevando? Pues relativamente tenemos varios programas, ¿no? Trabajamos mucho desde lo que es el núcleo familiar para lo que es el fomento a los valores, ¿no? El respeto y todo eso, ¿no? Aquí lo que buscamos es que la gente conozca y tenga una armonía, ¿sí? Lo que buscamos es la reconstrucción del tejido social, ¿no? A través de este tipo de programas donde hay una participación entre padres, hijos, las escuelas, todos los tipos de sectores, ¿no? Por supuesto. Entonces es lo que se busca, ¿no? Tener una armonía en esta parte de la sociedad, ¿no? Y empezar desde esa raíz, desde la familia, porque muchas veces pensamos en prevención del delito y nos vamos hacia la autoridad, cuando a veces está en el núcleo familiar la estrategia que debemos de estar abonando y con la que deberíamos de estar trabajando. Sí, recordemos que, bueno, todos fuimos infantes, ¿no? Claro. Fuimos parte de las juventudes, sí, donde podemos observar que los primeros acercamientos a lo que es tener esa armonía, esa sensibilización humana viene desde el núcleo familiar, ¿no? Lo aprendemos, ¿no? Cuando uno está niño, miras al papá y pues yo quiero ser como mi papá cuando sea grande, ¿no? O como mi mamá, ¿no? Entonces es esa parte de ir viendo. Por eso nosotros siempre comentamos a los padres de familia la importancia de la presencia de ellos en el crecimiento y en la orientación de sus hijos, ¿no? Estar ahí al pendiente, ¿no? Importantísimo, y más hoy en día que tenemos tantos distractores, tantos medios de comunicación que de pronto nos roban la propia comunicación con nuestras hijas y con nuestros hijos. Entonces, pues muy alertas en ese sentido. También Ceci, en el programa Escuela Segura han trabajado ya con miles de estudiantes en Baja California Sur y también fortalecen la convivencia escolar y todo esto abona a la prevención de la violencia. ¿Nos podrías compartir en qué consiste este programa y cómo lo llevan a cabo? Sí, mira, este programa de Escuela Segura tiene sus inicios desde el 2007, pero era un programa federal. Deja de serlo en el 2015 y pasa como un programa estatal. Esto por necesidades de las propias escuelas de nivel básico, media superior que hemos estado trabajando. Igual que las dependencias, nosotros nos vamos con lo que es la prevención. Claro. Trabajamos más con temas preventivos para las niñas, niños y adolescentes. Pero aquí lo importante, como lo mencionabas con el licenciado Pedro, es el trabajo con los alumnos y las familias.
que es una parte muy importante donde las familias nos puedan ayudar a los docentes en el bienestar. ¿Para qué? Para que sus niños estén integrados en escuelas libres de violencia y se sientan seguros de estar en las instituciones donde los dejamos como padres. Entonces, sí, este es un trabajo preventivo y lógicamente la Secretaría de Educación Pública no lo hace solo, siempre lo hace acompañado de las instituciones de seguridad, salud, derechos humanos, que es una parte muy fundamental, claro, para que las niñas, niños y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y en este ejercicio de docentes que cada vez tienen más responsabilidades y por supuesto no pueden solos, porque este es un trabajo de toda la comunidad. La prevención de la violencia no es un trabajo de los docentes, es trabajo al final de todos y cada uno en sus esfuerzos. Sí, mira, nosotros ahorita tenemos capacitaciones, incluso orientaciones para los docentes donde los concientizamos, sensibilizamos para que ellos tengan herramientas de poder ayudar a sus alumnos y alumnas. Pero aquí también en coordinación y de manera institucional tenemos muy grandes aliados, como te comentaba, instituciones de seguridad, salud, derechos humanos, que nos han estado apoyando para trabajar con las familias. Yo todos los días me levanto y pienso qué va a pasar hoy en las escuelas, pero yo creo que el trabajo que hemos estado, como te comentaba, sensibilizando a las familias, claro, se puede llegar a algo, sí, porque todos los días es una gotita que va cayendo, pero sí creo que en los años de servicio hemos dejado fruto. La prevención es lo más importante para las niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que sí, y así a gotitas y a pasos así pequeñitos, pero vamos caminando y así esto no se ha detenido y es una maravilla que haya este trabajo interinstitucional, todos en pro de esta prevención y de continuar pues construyendo espacios más seguros, más equitativos y más de paz para todos y para todas. ¿Cómo podemos en este tema, Pedro, generar conciencia y sobre todo promover un cambio en la forma en la que nos relacionamos dentro de nuestras familias? Como hablábamos ya, con tantos distractores que hay, las redes sociales, que es uno de los grandes enemigos de la comunicación interfamiliar. ¿Cómo podemos abonar como sociedad a promover un cambio en esta forma? Mira, ahorita mencionábamos, ¿no? Y platicamos antes de entrar al programa del tema de las tecnologías, ¿no? Sí. Ya es un tema que no se puede echar atrás. La tecnología va a ir avanzando y lo que tenemos que ir hacer es irnos preparando para esto, ¿no? Entonces, comentarle a los padres de familia que antes de brindarles una herramienta tecnológica a sus hijos, debemos nosotros mismos saber cómo funciona, qué características tiene, cómo lo puedo yo a lo mejor proteger a mi hijo de este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología tiene un propósito, ¿no? Y es un propósito de acercamiento, de tener más conocimiento, de muchas cosas, pero pues sabemos que hay personas que la utilizan para algo malo, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, nosotros decimos a un padre de familia, ¿no? Si le vas a dar un videojuego a tu hijo que tenga una conexión con otros personajes, otras personas, pues tienes que saber primeramente utilizarlo, ¿no? Y saber cómo es que a lo mejor tus hijos pueden ser víctimas de alguna situación, de algún tema de violencia, ¿no? También, ¿no? Entonces, la tecnología también se está utilizando para ese tipo de herramientas. Es utilizarla con una responsabilidad, ¿no? El acoso, el bullying ha existido durante muchos años, claro, no siempre, ¿no? No más que ahora es un poquito más fuerte porque pues ya se comparte, mucha gente lo ve. Entonces, nosotros siempre que vamos a las pláticas, a las escuelas y con la gente les mencionamos el tener la responsabilidad de un like o de compartir, ¿no? Porque somos parte de ese círculo vicioso de la violencia, ¿no? El yo compartir o reírme a través de las redes sociales de a una persona que está sufriendo acoso, estoy siendo cómplice de esto, ¿no? Y estoy impulsando que esta persona pueda tomar una mala decisión en su vida, ¿verdad? Qué importante, porque a veces pensamos nada más en el agresor, pero a veces hay muchas otras personas que están viendo cómo está sucediendo una situación lamentable de violencia y no hacen nada, y eso también es tener una responsabilidad. Sí, nos conlleva a ser cómplices de esto y la ley es clara, ¿no? El hacer y no hacer también nos compromete, ¿no? Y como siempre lo mencionamos, el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad, ¿no? Yo no sabía que el compartir, dar like, impulsar estas cuestiones me convertían en cómplice de esta parte, ¿no? También es importante mencionar la responsabilidad de todos como ciudadanía en el trabajo de unirse a los programas
que llevamos a cabo, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿pero qué están haciendo el gobierno? Bueno, vamos a hacer un programa en tu colonia y no asistes, pues también asiste, claro. Comprométete como ciudadanía. Yo tengo una preocupación y lo menciono y siempre lo digo. Yo el día de mañana que me convierta en una persona de la tercera edad, me gustaría contar con una sociedad llena de valores, libre de violencia, que todos nos respetemos, ¿no? Como dicen, mi derecho termina donde comienza el tuyo, ¿no? O sea, sí, eso es algo fundamental que debemos de respetar siempre a las personas, ¿no? Entonces, contar con profesionistas, contar con jóvenes y infancias libres de esta violencia, y eso es trabajo de todos, es tarea de todos. La violencia no nomás es física, ¿sí me explico? Y ahorita, más adelantito, te quiero tocar el tema, que hay algo que se nos está pasando mucho a todos los ciudadanos, que es revisar las emociones y los sentimientos de las jóvenes, de las juventudes y de las infancias, ¿no? Es algo fundamental. Estamos reemplazando sentimientos con cosas materiales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Es increíble cómo nos está tocando en tantos ámbitos diferentes, y algo de lo que mencionabas ahorita muy importante, que las agresiones no nada más son físicas, y esto es algo que vemos constantemente en todos los espacios, también en la escuela. La violencia escolar se manifiesta en exclusión, en discriminación, claro, en acoso. ¿Cómo podemos fomentar que niñas, niños y adolescentes, lejos de ser la persona pasiva, que no se mete, que yo no sabía, que prefiero no meterme, cómo los podemos impulsar a que no, sí métete y sé este agente de cambio que necesitamos? ¿Qué consejo le daríamos a los docentes al respecto? Mira, nosotros cuando se han invitado a instituciones encargadas precisamente de estos temas, lo han hecho y sí se ha aprendido. Sí tenemos que tener una cultura, la verdad es bien importante. Pero ¿dónde empieza todo esto? Claro, empieza en la casa. En casa. Entonces nosotros como familias tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos da poder, y eso nosotros poder transmitir a nuestros hijos e hijas. En las escuelas, yo lo he comentado y lo voy a decir, pues las alumnas y los alumnos llegan y situaciones que traen de casa, emocional, todo eso, lo reflejan en las instituciones, pero los docentes, hay escuelas secundarias, por ejemplo, que tienen personal especializado. Ellos ayudan cuando se tiene alguna situación, lo detectan y lo canalizan de manera inmediata y se lleva un seguimiento. Claro que nosotros como familias tenemos que empoderar a nuestras hijas e hijos de muchas situaciones que se van a enfrentar. Como decían, pues la violencia se ha incrementado en la sociedad, en las escuelas y todo, pero yo creo que con el trabajo preventivo que hasta ellos se enfocan en nosotros, y no es nada más hablar de las cosas malas que tienen las instituciones educativas. Hay muchas actividades que ellos realizan en manera de convivencia, eventos culturales, artísticos. Las escuelas son formadoras, sí. Entonces de ahí va a salir lo que decía el licenciado Pedro, que es su preocupación, pues los próximos profesionistas que vamos a tener en un futuro. Los maestras y maestros están para servirlos. Claro que sí, y rescatamos nuevamente la importancia de estar pendientes como padres, como madres de familia. No se vale decir, es que yo no le sé a la tecnología, no sabía en qué estaba. Es nuestra obligación estar pendientes también. Vamos a seguir con y muchos más temas de regreso de este corte. Volvemos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando.
Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Les recuerdo que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH, BCS, por supuesto. Si se perdieron alguno de nuestros programas, los pueden encontrar en la plataforma de YouTube o en Spotify a manera de podcast. Y estamos el día de hoy platicando sobre la prevención de la violencia. Vamos a entrar ahorita en este segundo módulo un poquito más a hablar de estrategias de prevención, tanto en el entorno familiar como el entorno escolar, porque prevenir la violencia en el hogar, por supuesto, requiere una transformación en la manera que nos comunicamos y que establecemos límites, que creo que es algo muy importante de lo que debemos platicar dentro de la familia. ¿Cómo podemos, Pedro, como madres, como padres, como cuidadores, fomentar un ambiente de respeto y de seguridad con límites bien claros en casa? Fíjate que es importante esa parte, ¿no? El cómo, no hay un libro, un manual que te diga cómo ser padre, ¿no? Relativamente lo vas aprendiendo con la experiencia. Así ¿no? es. O sea, las personas van aprendiendo, pero es fundamental, importante que los papás, los padres de familia sepan que están formando a un próximo ciudadano, ¿no? Le están dando esa escuela de vida, ¿no? Esa escuela donde cómo comportarse, cómo atender sus emociones. Tocamos el tema de las emociones y eso lo estamos trabajando mucho ahorita. Nosotros trabajamos comité de vecinos vigilantes donde tocamos todo tipo de temas, ¿no? De seguridad, pero también estamos reforzando entre los jóvenes. Ahorita tuvimos una invitación por parte de CEPADA, donde nos invitaron a una colonia y trabajamos con alrededor de 50 jóvenes, donde les hablábamos de las emociones, de cómo ellos deben de representar esas emociones. Si uno como adulto batalla a veces para controlar ese tipo de situaciones, sí. Pues en las juventudes se vive también, pues, y vivimos un entorno donde ahorita relativamente nos interesa más el cuántos likes me dieron, el cómo me miro en la foto. Sí, nosotros cuando vamos a dar pláticas, a tanto jóvenes como a personas adultas, les mencionamos que lo más importante es estar bien con uno mismo. Para poder estar bien con los demás, tengo que estar bien conmigo mismo. Y les hablamos a los padres de los tiempos de calidad, no de cantidad. Por supuesto. Sí, hay muchos papás que piensan hey, aquí tienes todo, tienes ese aparato, tienes teléfono, tienes carro, pero lo material no es lo fundamental, porque el ser humano no vive nomás de lo material, sino también de lo interno. Tenemos una generación que pasó una pandemia
Y si los adultos sufrimos del tema de esta pandemia, Terrible. porque hubo en todo el país, en todo el mundo, hubo una gran una gran cantidad de divorcios, ¿no? Sí. Ahora, en los jóvenes, imagínate un niño o una niña o un menor, un infante, perdón, que estuvo en sexto de primaria, 2 años no fue a la escuela, no tuvo una convivencia de una interacción entre otro ser humano con él, más que a través de una computadora. Llegas y lo ingresas a tercero, segundo de secundaria, viene con cambios hormonales, con cambios físicos y cambios emocionales, y a eso súmale que tiene padres ausentes. Un padre ausente que le dice, toma, aquí está mi teléfono y tú ya haz tu vida, ¿no? No, a veces no es que a lo mejor el papá pase o la mamá todo el tiempo con los menores, ¿no? Con los niños, con los infantes, pero sí tener un tiempo de calidad. Llego en la noche, yo también vengo cansado del trabajo, pero ese tiempo de calidad es de cómo estás, cómo te sientes, cómo te va en la escuela, qué problemas tienes, te voy a escuchar, ¿sí? Entonces, esa parte es la que nos va a ayudar a conectar entre padres e hijos. Qué bonito y qué importante, porque digo, a mi generación nunca nos hablaron de educación emocional, en la escuela nunca nadie nos dio información al respecto y crecimos con las herramientas que teníamos y con las que nos proveían, si nos iba bien en casa y si no, pues inexistentes. Y al día de hoy tenemos que trabajar desde desarrollar un vocabulario emocional, porque si a ti te preguntan ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que respondes? Bien. ¿Y bien qué es? ¿Quién sabe? Aprendamos a ponerle nombre a la emoción y transmitamos toda esta información a nuestras niñas y niños y adolescentes para que ellos puedan crecer con una mejor educación emocional que por supuesto tanto va a abonar en su vida adulta también. Y hablando un poquito de esta comunicación también, pues las escuelas son un tremendo apoyo para detectar cuando algo está sucediendo en casa, cuando hay una situación que probablemente no se esté verbalizando o no se esté comunicando. Debe ser muy importante tener estrategias para poder fomentar esta comunicación entre la escuela y la familia. ¿Cómo pueden las escuelas hacerlo? ¿Qué estrategias están utilizando para invitar a los padres de familia a trabajar en unión, no como enemigos, no tú en tu campo y yo en el mío, sino unidos, porque ambos tenemos como fin último a la niña, al niño, al adolescente que está ingresando todos los días a la escuela? Sí, mira, la Secretaría de Educación Pública fue invitada por parte del DIF estatal a formar parte de un taller de familias democráticas. Oh, qué bien. Es un taller que sí nos ha apoyado muchísimo para nosotros poder transmitirla a las docentes y los docentes. Esta parte es fundamental. Lamentablemente, por el nivel preescolar y primaria, no tienen la figura como en secundaria, que tienen una psicóloga, tienen un trabajador social, claro, que pueda dar esas herramientas. Pero cuando se tiene conocimiento de alguna situación con una niña o niño, son el personal de las áreas de psicología quienes los atienden y en conjunto con las familias hacen un trabajo integral de mucho apoyo, eso sí, y de apoyo. Y si no, la escuela ya no está entre sus facultades poder apoyarlo, pues se canaliza a la institución que lo puede hacer, que es salud. Pero sí se les da el conocimiento, se les da el apoyo, se les da las orientaciones que ocupan las y los docentes para poder ayudar a niñas, niños y adolescentes que tienen alguna situación emocional y con un seguimiento. Eso es lo más importante, no es mandarlo y hasta ahí queda, es un seguimiento de mucho apoyo después de que el niño ya está bien, que es poco tiempo, es 1 o 2 sesiones, como dice el licenciado Pedro, son cosas que ellos traen en su propio interior, pero hay niñas y niños que son atendidos en 1 o 2 sesiones y regresan a las escuelas y integrados completamente saludables. Entonces sí hay, y con el apoyo de los maestros. Sí, claro que a veces sí puede ser un esfuerzo pequeño que hace una diferencia gigantesca. Sí, y aquí lo fundamental es el apoyo incondicional de la familia, que es la red principal que deben de tener cada niña, niño, adolescente, cuando tiene una situación. El apoyo de la familia es muy fundamental en ellos mismos. Por supuesto, claro que sí. Y también como familia tener esta apertura de escuchar al docente. Imagínense a cuántas alumnas y alumnos ven todos los días. Cuando algo se sale de la media, se nota y lo notan. Sí, claro.
Entonces, escuchar su opinión también es fundamental. Fortalezcamos esta comunicación entre familia y escuela, porque siempre va a ser por el bien de nuestras pequeñas y nuestros pequeños que están en edad escolar, en este caso platicando un poquito de la escuela. También muchas veces pensamos que prevenir la violencia, ya lo habíamos platicado, requiere de grandes estrategias institucionales. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Y cuáles son las estrategias? Y nos vamos siempre hacia arriba, pero a veces es tan sencillo como voltear al fondo de la familia y apostarle, por ejemplo, a fomentar el deporte, al arte, a la cultura, a la recreación, porque estas actividades pueden ser claves en la prevención de la violencia. Principalmente porque generas estilos de vida saludables, ¿no? En las juventudes, ¿no? Y en las infancias. Me voy a regresar tantito, Evelyn, al tema de que tocamos ahorita con los papás. Miren, cuando fuimos niños, creíamos todo lo que nos decían, ¿no? ¿Sí? Que te decían que Santa Claus, que te decían muchas cosas, ¿no? O sea, no cuestionábamos. Entonces, si en la mañana ese niño se levanta y la mamá o el papá le dice, eres un tonto, eres un burro, ¿sí? No eres bueno para nada, ese niño va creando en su mente esa parte. Claro. No hay como motivarlos desde temprano, campeón, levántate, es un buen día, tú puedes, la vida es bonita, bla, esto, lo otro. Vas generando y vas llenando a esa personita, la vas llenando de cosas buenas, ¿no? No de cosas que lo van haciendo creer, porque los niños se creen realmente lo que uno les dice como grandes, ¿no? Porque piensan que uno como grande tiene la razón, ¿sí me explico? Entonces, es fundamental reforzar desde la mañana esos pensamientos positivos en esos niños, porque ese niño lo que va a hacer, y no me va a dejar mentir Ceci, va a llegar y va a replicar esa violencia en la escuela, claro, ¿sí? Claro. Porque él lo va a replicar, y lo hemos visto, a lo mejor no en la escuela, pero por ejemplo ahorita que estamos trabajando también el tema del maltrato animal, el papá con la mamá con el niño, y el niño viene y desquita con el animal de compañía, ¿no? Entonces, o lo va y lo comparte con los compañeros, ¿no? Entonces, son replicar ese tipo de acciones. Y en el tema que comentabas, es fundamental, importante la participación social en estos temas, ¿sí? Sin duda. Te voy a poner un claro ejemplo, ¿no? ¿Podrá el gobierno ir a poner un parque de 50 millones de pesos, ¿no? Con toda la tecnología o con todos los aparatos que tú puedas imaginarte, pero si la sociedad no le da el uso correcto, pues no va a servir de nada. Claro. ¿Sale? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Creamos programas para generar un sentido de pertenencia. Vamos a rehabilitar un espacio público, invitamos a la comunidad que forme parte de eso, para que cuando alguien quiera hacer un daño, esa gente diga, hey, yo vine y limpié, a mí me costó levantarme temprano, ¿no? Sí. Y es ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, es trabajar con los padres y fomentar esa parte. Tocas el tema del deporte. Está complicado porque relativamente ahora los adolescentes y el tema de las infancias ya todos están totalmente en algo tecnológico. En vez de jugar fútbol, pues juegan FIFA. Sí, en vez de hacer algo, pues lo hacen a través del internet, ¿no? Y comentaba ahorita Ceci en el corte, ¿no? El tema de que las juventudes ahora buscan ser TikToker, ser influencer, ¿no? Esto nos conlleva que relativamente ya cambias el deporte por algo más virtual. Y a eso sumémosles que se entiende, ¿no? Los tiempos, las situaciones van cambiando, las sociedades. Y ahora en el tema de que papá y mamá ya trabajan, que los dos están siendo parte de este cambio social, pues hay a lo mejor una cuestión de que los menores tienen menos tiempo de convivencia con los papás, ¿no? A eso súmale que a lo mejor lo cuidan los abuelos y pues la abuela tampoco conoce las tecnologías, ¿no? Entonces vamos viendo esa parte, ¿no? Sí, claro, es que son tantos factores y pues ahora sí que se han llamado también para apostarle al deporte, porque el deporte no nada más le va a servir para estar entretenido como terapia ocupacional, por supuesto muchas cosas le van a ayudar mentalmente, el desfogue de esta energía, la coordinación, el desarrollo de otras habilidades, incluso sociales, cuando son trabajos en equipo, que por supuesto que van a abonar a que sea una persona completa y que no haya pues principalmente tiempo para desperdiciarlo, sino estarlo ocupando en algo que va a ser un beneficio para sí mismo y para la sociedad. Sí. Claro, qué importante. Ceci, en el programa Escuela Segura trabajan también con familias para sensibilizarlas, como nos comentabas al principio, al respecto. Siempre primero sensibilizar y después vamos a la parte de la educación. Yo quiero saber cómo han respondido las madres y padres de familia ante estas estrategias. ¿Qué es lo que más te comentan? ¿Qué solicitan? Mira, Evelyn, sí hemos trabajado con familias, claro, se tiene que hacer y lo hemos comentado en reuniones que hemos tenido las áreas de prevención. A veces ella a nivel secundaria asiste poco a la familia, a las escuelas,
pero aprovechamos cualquier momento que ellos tienen, entrega de calificaciones, estrategias que tienen los propios directores, y ahí nos permiten como instituciones pasar y decirle a las familias todo lo que ahorita hablamos del cuidado de sus hijas e hijos, que sean abiertos a las indicaciones que los maestros, directores les den de situaciones que pueden estar en riesgo sus hijas o hijos. Entonces, sí es un poquito que el trabajo que hemos batallado, pero no imposible. Sí asisten las familias con nosotros. Hemos buscado de manera con actividades que ellos se involucren, por ejemplo, hacer eventos, pero no hacerlos a lo mejor en contraturno para que el padre no tenga el pretexto de decir yo no puedo ir. Se han hecho eventos deportivos, hablabas del deporte, qué tan importante es. Aquí el licenciado Pedro como institución ha hecho eventos grandes donde quienes acompañan a las niñas o los niños son las familias. El área, la Dirección de Educación Física tiene excelentes deportistas que han sobresalido a nivel nacional e internacional. O sea, sí hay niñas y niños que han crecido en cuestión del deporte y la cultura. Claro que sí, vamos a seguir platicando un poco más al respecto, regresando de este corte, no se despeguen. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten.
Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos, el día de hoy platicando sobre prevención de la violencia en diferentes entornos y espacios. Y en este tercer módulo vamos a platicar un poco también de esta construcción de espacios seguros y libres de violencia, porque ya platicamos de la importancia de la prevención, pero ¿dónde podemos llevar a cabo este tipo de espacios? La seguridad no se trata nada más de evitar la violencia, sino generar estos espacios donde diferentes personas podamos sentirnos protegidas. ¿Cómo podemos, Pedro, transformar nuestros entornos institucionales y públicos justamente para eso, para lograr que sean espacios seguros y accesibles para todas las personas? Es algo muy, muy importante lo que comentas. Por ahí nuestro señor gobernador trae el tema de la campaña de Párale a la Violencia, ¿no? Donde internamente estamos trabajando con el mismo personal de las áreas para evitar, ¿no? O sea, es primero empezar de casa y ya ir construyendo hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces, una de las instrucciones del señor gobernador es esa, ¿no? Comenzar desde casa. Nosotros hemos participado y hemos hecho y estamos por hacer en un futuro por ahí capacitaciones, seguir con capacitaciones hacia el respeto interno, ¿no? Tanto como para mujeres como para hombres, principalmente en el tema mujeres, ¿no? Que es el tema principal, pero es una sana convivencia, ¿no? La reconstrucción de ese tejido social debe de ser mutuo en la cuestión de los respetos, el respeto hacia todos, ¿no? Entonces hemos generado este tipo de campañas internas y también externas, ¿no? A través de esos mismos comités vecinales donde llegamos a las mismas pues líderes de colonia y a su comunidad, este tipo de pláticas y tipo de cómo conllevar si son víctimas de una violencia, a dónde acudir. Si no recibo un buen servicio, ¿dónde debo de acudir? Tenemos una Contraloría Interna dentro de la institución, la cual la licenciada Alison conlleva a que si un servidor público no está cumpliendo con su función, ella darle un seguimiento, ¿no? Entonces nosotros también le hablamos a la ciudadanía de que deben de sentir la confianza en las instituciones y que si hay un servidor público que no les está dando el servicio que ellas requieren, pueden tomar cartas en el asunto, ¿no? Me gustaría regresarme tantito, Evelyn, en el tema que tocaba Ceci ahorita de las escuelas. Hemos visto una ausencia desde más temprana edad de los padres de familia en la participación con los alumnos o con sus hijos, porque como comentábamos, ¿no? Antes los papás hasta primero de prepa, por ahí más o menos, todavía iban a la inscripción y ya no nos empezaba a saber en las reuniones, ¿no? Pero ahora lo vemos desde quinto y sexto de primaria, los papás ya no están presentes en estas reuniones que se hacen a veces, ¿no? Y es donde viene esa participación de los padres la que ocupamos, ¿no? Muchos papás piensan que a lo mejor la escuela es una guardería. La escuela no es una guardería para ir a dejar a tu hijo y que el maestro se haga cargo, ¿no? Me tocó un caso que una vez un padre de familia llegaba y decía: ayúdeme, licenciado, es que mi hijo no me hace caso a mí. Wow. Entonces le dices tú, bueno, usted es como la primera figura de autoridad o de una orientación ahora en estos tiempos. Imagínese el maestro que tiene 30 adolescentes con diferente tipo de educación. Y vienes y quieres culpar al maestro. No, hay que ser parte de esto. Y no estamos buscando culpables, sino una solución y un trabajo coordinado entre... Le llamamos una triangulación, Ceci, lo mencionamos así, ¿verdad, Ceci? Que es el trabajo con el docente, con los alumnos y con los padres de familia. Porque nada me sirve que el docente y el alumno tengan la capacitación si al llegar a su casa el padre rompe este esquema, ¿no? El papá también tiene que estar en parte de esto. Y yo agradecer a la compañera Alma Cecilia Silva y también a la secretaria de la SEP, a la maestra Alicia Mesa, por abrirnos esos espacios. Nosotros no hemos tenido ninguna queja, siempre hemos ido y las escuelas nos han abierto los espacios para poder llegar y participar y nos han ayudado en la convocatoria. Nomás nos falta eso, Evelyn, que los padres de familia se sumen a esta parte y quieran realmente entrar y trabajar. Y ya para terminar en el tema que me mencionabas ahorita de lo que estamos haciendo, pues en este tipo de programas y estrategias, ¿no? Llevamos nosotros esta sensibilización a través de
pláticas, conferencias y más que eso una mesa de diálogo. Hemos trabajado mucho en las mesas de diálogo donde escuchamos las necesidades y damos esa solución a los problemas que la mayoría de las personas pueden llegar a tener. Qué bien, sí. Y de verdad este ha sido un programa de muchos llamados y que este también sea un llamado. Madres de familia, padres de familia, tenemos que acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Este camino, me gustó mucho como lo dijiste, no es responsabilidad del docente al frente de 30 adolescentes con diferentes problemáticas cada uno. Por supuesto, ponen su semilla y hacen lo que pueden para rescatarlos a veces de problemáticas muy complejas, pero es un trabajo triangulado. Entonces, estemos allí cerca de nuestros hijos, dejemos de ver estos llamados como, ay, me van a hacer perder el tiempo, ay, junta a las 7, ¿qué querrá ahora la maestra? Siempre es en pro del mejor desarrollo para nuestros niñas y adolescentes. Y algo que pasa también a veces dentro de las escuelas es que nos enfocamos en la sanción, nos enfocamos en tal vez hacer un reglamento interno sobre qué pasa si haces esto, pues esta va a ser la consecuencia. Y eso no es abonarle a la prevención. ¿Cómo podemos pasar, Ceci, de un modelo reactivo como ese a más bien un modelo verdaderamente preventivo dentro de las escuelas? Uy, muy buena pregunta. Yo ya lo he comentado y lo he dicho en cada reunión. Mira, la Secretaría de Educación Pública, pues anteriormente sí se llamaban reglamentos. Claro. ¿Cómo estaban elaborados? Pues a beneficio de las propias escuelas. Desde luego. Entonces, ya a partir de esta administración, la maestra Alicia, y de programas federales, pues ya no son reglamentos, son acuerdos escolares. Y esos acuerdos escolares tienen que hacerse con acompañamiento de la sociedad de padres de familia y de los alumnos, porque esta es una sinergia, es alumnos, docentes y familias. Claro. Las tres partes tienen que poner lo beneficioso que tiene que ser ese acuerdo escolar para las y los niños. No era como antes, entonces yo sí estoy completamente muy contenta porque va cambiando claro de reglamento a acuerdos escolares, de sanciones, pues a cosas preventivas. Entonces, sí ha habido cambios con los maestros, ustedes lo han hablado en el transcurso de este programa. Yo valoro mucho el trabajo de las y los maestros. Claro que es fundamental la parte de estar trabajando con niñas, porque son maestras y maestros muy entregados. Desde que llega el niño a la puerta, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? O sea, el niño está feliz de estar en una escuela, ven como su segunda casa el entorno escolar. Entonces, sí ha cambiado mucho la parte de la escuela con todos estos cambios que ha habido de leyes y tantas cosas, sí ha cambiado, pero para bien. Y algo que comentaba también Evelyn y lo comentó el licenciado Pedro, en cuestión de qué hacer cuando un niño tiene alguna situación. Nosotros hemos fomentado mucho entre la sensibilización lo que es la cultura de la denuncia. Eso es fundamental tanto en escuelas, en comunidades y familias. Es fomentarlo y saber que ahí están las instituciones que también son redes de apoyo que tienen los centros educativos. Entonces, sí ha funcionado, te digo, todo es parte de seguir informando a los docentes que tengan herramientas para que ellos puedan ayudar a alumnos y a las propias familias de las escuelas. Claro que sí, y que exista de verdad en nuestro país esta cultura de reclamo que vemos en otros países y que aquí pues estamos apenas empezando a despertar en ese sentido, que estábamos acostumbrados a, ay, pues no me atendieron bien, ya ni modo, denunciemos, alcemos la voz. Para eso hay tantas instituciones enfocadas al respecto. Muchas gracias. No, y aparte pues tenemos indicación del señor gobernador desde que entró a su administración. Yo asistí a una reunión que él tuvo con muchas personas, entre ellos había muchos maestros, y fue la parte y la indicación que dio, el trato que se le debe dar a cada uno del niño, niña, adolescente que entra a un centro educativo, es darles atención con garantías, que se sienta que está en un ambiente sano de convivencia, y así ha pasado. O sea, hay muchas escuelas que los problemas son menos que los más, la verdad, son menos los problemas que pasan que los que más, y ahí tenemos grandes profesionistas que salen de los centros educativos. Qué bonito, sí, claro que sí. Y esto va de la mano con lo que comentabas hace un momento, Pedro, de ese sentido de pertenencia. Qué importante es desarrollarlo también en todas las personas, no nada más estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, para todas las personas es importante tener este sentido de pertenencia.
la violencia también es hablar de violencia digital, no es algo que nada más pasa en la presencialidad, pasa de manera digital. Ahorita lo comentabas también, de que le damos el celular a nuestra hija, a nuestro hijo y no sabemos en dónde están, qué está pasando. Entonces, por ejemplo, un menor de edad con Facebook, con diferentes redes sociales, pues para empezar, como por qué tendría que tener estas redes sociales. Me gustaría que nos platiques un poquito al respecto, Pedro, cómo poder prevenir y responder ante la violencia en línea. En cuanto regresemos de este corte, si te parece. Okay, me parece perfecto. Muchas gracias, regresamos. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Estamos de vuelta aquí en Por el respeto de tus derechos y nos fuimos a corte antes de que pudieras, Pedro, respondernos una pregunta muy específicamente hacia la atención de la violencia, pero ahora en línea. Fíjate, lo comentamos ahorita en el corte, ¿no? Y Ceci decía que lo retomáramos el tema y es una realidad. No estamos satanizando, como dice, el tema de utilizar las redes sociales, sino con una responsabilidad, ¿no? Es importante recordar, como decías ahorita, menores con una red social, pues imagínate cómo un menor va a tener una red social, y no me refiero en la cuestión de que sea algo malo, a lo mejor ellos lo hacen con una
creatividad para tener conexión con compañeros, pero Claro. tienen la posibilidad de que alguien haga un perfil falso y se acerque a ellos, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? A través de los videojuegos se ha detectado que hay filtración de personas que se dedican a la pedofilia, ¿no? Y pueden tener ese acercamiento con menores y se ha determinado que en menos de 8 minutos pueden llegar a desvestir a un menor, ¿no? Y esto le sumamos que es un descuido interno desde casa, ¿no? Sumándole, con todo respeto de él y hacia los padres de familia, el cómo los padres de familia ya le están ahorrando el trabajo a este tipo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás ahora suben a un menor, a un niño, a una niña, a un adolescente, a una red social como el TikTok, donde los ponen a bailar, donde los ponen a hacer cosas, pues relativamente miras a una niña, a un niño de 6 años, 5 años, con una vestimenta a lo mejor no apropiada para su edad, bailando canciones donde con todo respeto se denigra a la mujer. Entonces, nos decía por ahí una persona una vez, nos decía, ¿ustedes mirarían una película para adultos enfrente de un menor? Pues claro que no. ¿Y por qué escuchas música donde se escuchan esas malas palabras? Y ese niño en su cumpleaños de 6 años está viviendo esa parte, ¿no? Entonces, en el tema que manejamos para darle la participación a Ceci, hay que tener responsabilidad. La violencia digital es un hecho, existe, donde podemos verlo de 1000 maneras, donde puede ser a través de una agresión, a través de compartir, a través de publicar, a través de falsear a las personas también, es violencia digital, ¿no? El falsear a una persona, el tratar de hacerla quedar mal, genera este daño, ¿no? Entonces ya no es algo comunitario, sino ya se vuelve algo global, ¿no? Claro. Y el daño es más grande, conlleva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya mucha gente se está dando cuenta del problema que está pasando, ¿no? Y es esa parte, ¿no? Tener esa conciencia de antes de dar un like, ser un like responsable, de antes de compartir con responsabilidad y tener la observación de las redes sociales que mi hijo utiliza. Qué importante, claro que sí. ¿Cómo lo podemos abordar desde el entorno escolar, Ceci? Pues con las pláticas que damos nosotros sobre prevención del delito, Evelyn, nosotros desde tenemos diferentes temas enfocados a los diferentes niveles, desde preescolar, primaria y secundaria. Claro que en cada subsistema lo hacemos de la manera que el niño lo entienda. Ya en los adolescentes ya hablamos sobre las consecuencias, eso es bien importante, y nuestros temas son preventivos, pero también les hablamos de las consecuencias. Hablaban de la tecnología, es un derecho que tienen ellos a tenerla, pero como familia hay que ver también que el abuso y mal uso de eso puede traernos una consecuencia legal. Entonces yo invitaría a las familias que estemos al pendiente de nuestros hijos, el que se vayan al cuarto castigado con el celular, con los videojuegos, eso no es un castigo, al contrario, es tener nosotros, vigilarlos, qué es lo que están viendo detrás de esas redes sociales que están viendo. Y como comentábamos hace rato, no se vale el yo no sé, es que yo no sé usar las redes, ¿no? Es nuestra responsabilidad conocerlo y saber. Esta mañana hemos tenido el privilegio de platicar y de compartir este espacio con Alma Cecilia Silva, ella es coordinadora de Escuela Segura en Baja California Sur, y a Pedro Alba, titular también de Prevención del Delito aquí en Baja California Sur, nos acompañan, y por supuesto pues le enviamos un agradecimiento a nuestra querida presidenta, la maestra Charlene Ramos, por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Estábamos platicando fuera del aire que no nos da el tiempo para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Yo creo que van a ser más programas en los que nos van a ver aquí en unidad, porque es muy importante este trabajo en conjunto, interinstitucional, y hay muchos temas que queremos seguir compartiendo. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, por supuesto, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Facebook, Instagram, en el canal de WhatsApp, como ya les platiqué hace un ratito, en Spotify. Muchas gracias, canal 8, 99.1 FM y 1050 de AM por su señal. Yo soy Evelyn Vázquez y me despido recordándoles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en su programa favorito, Por el Respeto de Tus Derechos. Muchas gracias y muy buenos días. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.